Hola, cordial saludo compañeros y profesor. Mi nombre es Hernán Luis Hernández Fuentes. Yo soy estudiante de Administración Pública Territorial de la seccional Bolívar y en el día de hoy les voy a hablar sobre la Constitución Política de 1863. La Constitución Política de 1863 o de Río Negro fue una constitución que no simplemente marcó un cambio a las leyes del país, sino que prácticamente fue el nacimiento de un nuevo modelo político en Colombia, que fue algo totalmente experimental para su época. Entre los aspectos más importantes a resaltar es que a mediados del siglo XIX la nación estaba dividida por dos tipos de ideologías políticas. El centralismo, que hace parte del Partido Conservador, y el federalismo, que hace parte del Partido Liberal. El centralismo buscaba un Estado fuerte y unificado, defendía una alianza estrecha con la Iglesia Católica para garantizar el orden social y creía que solo un gobierno centralizado podía imponer la estabilidad. En cuanto al Partido Liberal o el federalismo, tenía la tiranía de un poder centralizado y excesivo y abogaba por la soberanía de las provincias para proteger las libertades locales. Antes de esta constitución, pues hubo 5 constituciones también que marcaron pues obviamente un hito en nuestra historia. Y estas fueron intentos de equilibrar estas dos posturas por la tensión que siempre se persistió. Bien, pero entre estos dos partidos hubo uno que siempre predominó, que fue el del liberalismo, enmarcado como un liberalismo radical y el mandato de un nuevo país. Entonces, durante la guerra civil que hubo entre el 60 y el 62, culminó con la victoria de todos los liberales radicales liderados por Tomás Cipriano de Mosquera, que fue uno de los referentes de esta época. Este triunfo no solo fue militar, sino la imposición de su visión filosófica que buscaba llevar al federalismo de manera extrema. Entre ellos, pues tenían sus fundamentos intelectuales. Por ejemplo, los constituyentes de Río Negro como Murillo Toro, Rojas Garrido, etc., estaban profundamente influenciados por el liberalismo clásico y el utilitarismo inglés. Se basaban en vertientes filosóficas como la de Jeremy Bentham y John Locke, y su visión era que el individuo es el centro de la sociedad como poder mínimo, cuya única función es proteger la vida y la sociedad. Entonces, dentro de la arquitectura de esta constitución, se construyó bajo dos pilares. Uno era descentralizar el poder político hasta desmantelar la autoridad central y la dos era secularizar la sociedad para eliminar la influencia de la Iglesia Católica. Entonces, en primer parte del descentralismo, el fin era evitar la tiranía y dar soberanía sobre casi absoluta de los estados. Y obviamente de parte de secularizar la sociedad era que consideraba que la iglesia era como un obstáculo para el progreso, la ciencia y la libertad del pensamiento. Durante esta constitución se reconocieron 9 estados: el Magdalena, el Bolívar, Boyacá, Santander, Cundinamarca, Tolima, Cauca y Panamá. Y el país fue rebautizado como los Estados Unidos de Colombia, y la Constitución Nacional actuaba como un pacto de unión, no como una ley suprema que los sometía. Entonces, cada estado tenía su propia constitución y leyes penales, podían administrarse su propia justicia y tenía su sistema judicial, se organizaban y se mantenían bajo sus propias fuerzas armadas o ejércitos estatales, y se controlaba la política y la educación sin intervención federal. Bien, entonces hubo un presidente simbólico que gobernó la Unión y fue diseñado para ser débil. Entonces, ¿por qué se consideró que esto fue débil? Porque el mandato fue reducido, los recursos fiscales fueron limitados y la ausencia de monopolio de la fuerza que no controlaba el poder, no fue controlado por el poder militar de un país.
Dentro del mandato reducido, que fue un solo periodo de 2 años sin reelección inmediata para evitar la conciliación del poder. Los recursos fiscales, pues obviamente dependía de los impuestos aduaneros y tenía poca capacidad de coacción fiscal sobre los estados. Y la ausencia del monopolio de fuerza, pues la existencia de ejércitos estatales, porque ya cada quien tenía su propio pues, ejército, significaba que el presidente no controlaba el poder militar del país y dejando las puertas abiertas a la resolución de disputas por las vías armadas. Entonces, ¿qué ocasionó esto? Pues la secularización del Estado como fuente del conflicto. ¿Qué pasó? Que como ellos querían que la iglesia no hiciera parte del Estado, entonces desamortizaron los bienes hubo una desamortización, perdón, de bienes de manos muertas y una expropiación y venta de las propiedades inmuebles de la iglesia para sanar las finanzas. También hubo una abolición de la religión como asignatura oficial. Entonces la educación pasó de ser laica, rompiendo el monopolio eclesiástico. Y aparte se da la apertura de la libertad de culto, que esta permitió legalmente cualquier práctica religiosa sin persecución. Esto fue ocasionado por gracias pues, a que todo el partido político fue el que predominó, ¿no? Bien, entonces, dentro del catálogo de derechos más avanzados de su tiempo en América Latina que podemos resaltar de esta constitución fue que hubo libertad de imprenta, donde hubo una total y no hubo censura sin previo control. Libertad de conciencia y culto, libertad de enseñanza, libertad de asociación y reunión, abolición de la pena de muerte, que fue una de las más influyentes porque fue una medida humanista y progresiva para delitos políticos y comunes, y se dieron garantías judiciales, reforzando el debido proceso y límites de detención arbitraria. Estos son uno de los derechos pues, que más se reconoció durante la Constitución Política de 1863. Bien, pero como toda constitución, pues pasa por un proceso, ¿no? Y hubo un proceso de regeneración. Y este proceso de regeneración, pues, fue marcado por el personaje que vemos en pantalla que se llama Rafael Núñez, que aunque él era liberal, él se desilusionó mucho profundamente con la ingobernabilidad del gobierno, del modelo, perdón. Entonces él lideró el movimiento de la regeneración, un pacto político militar con el Partido Conservador para revertir la Constitución de 1863. Entonces su argumento central era que la paz era la condición indispensable para la libertad y progreso. Y de las citas que podemos resaltar de él es que él decía que el cambio era pues lo mejor, ¿no? Y que hemos llegado a un punto en que es indispensable cambiar el camino. ¿Listo? Entonces, obviamente, pues como todo cambio, como toda reforma, están marcados por medio de guerras y diferencias entre pensamientos políticos. Rafael Núñez usó este conflicto como el pretexto definitivo de declarar que la Constitución de Río Negro había dejado de existir por su propia incapacidad para mantener la paz y el orden nacional. Y esto duró alrededor de 23 años, en donde el experimento de 23 años del federalismo radical llegó a su fin de manera abrupta, abriendo paso a un modelo político completamente opuesto. Entonces, pasamos de 1863 hasta 1885. Bien, ¿cuáles fueron estos cambios? Pues mira, muy sencillo. El colapso de Río Negro condujo a la promulgación de la Constitución de 1886, que fue en casi todos los aspectos la negación de su predecesora. Entonces, entre los cambios tenemos que la Constitución de 1863, los estados pues obviamente eran soberanos, cada uno tenía sus propias leyes. En comparación con la de 1986 se centró en que el estado era absoluto y se organizó en departamentos. El presidente era débil, solamente tenía 2 años sin reelección, mientras que en la de 1886 el presidente era fuerte y duró 6 años.
Pasamos de un Estado laico en el 63 y una separación de la Iglesia del Estado a un Estado confesional y, y es considerada el catolicismo como la religión oficial de Colombia. Partimos también de que las libertades individuales absolutas pasan de ser a libertades restringidas por el orden en la Constitución de 1886 y ya cada ejército no estaba liderado en cada punto específico del Estado, pasamos a un solo ejército que regía en todo el país. Bien, entonces, ¿cuál es el legado que deja la Constitución de 1863? Pues evidentemente, como todo, está marcado por un fracaso institucional, pero también un triunfo ideológico. ¿Por qué? Porque aunque se formó diferencia entre dos em, ideales políticos y que hubo mucha guerra, también pues, podemos resaltar pues, la parte positiva, ¿no? Entonces, dentro del fracaso institucional, el federalismo extremo chocó con una sociedad polarizada y no logró construir una nación estable. Claro, estaban divididos. Y la debilidad intencional del poder central se convirtió en un vacío de autoridad que fomentó a la anarquía y a la guerra, ya mencionada anteriormente. Pero resaltamos la parte positiva, ¿no? Que sentó las bases del constitucionalismo de los derechos de Colombia, en Colombia, perdón, y se consagró las libertades como la de prensa y conciencia para que se convirtieron en valores esenciales e irrenunciables en la vida política del país. Bien, todo lo anterior podemos concluir que pues, la Constitución de 1863 hasta 1886 fue como un laboratorio de libertades que demostró una verdad fundamental. Aunque la élite política valoraba la libertad, una mayoría estaba dispuesta a ceder a cambio de paz, orden y unidad nacional. Entonces, la historia de Río Negro no es solo un capítulo del pasado, sino que fue una manifestación de debate que sigue vigente, o sea, se sigue contando de historia a historia y de generación en generación. Entonces, la búsqueda de este equilibrio sigue definiendo la política que hasta hoy queremos seguir marcando, ¿no? Y queremos que Colombia siga pues, en ese orden de ideas de libertad y orden, ¿vale? Muchas gracias, profe, y a mis compañeros. Que tengan un feliz día.